Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí una tardecita más en mi experiencia como escritor, la entrevista número 75 en vídeo audio, que no significa el episodio 75, que hay algunos más por ahí, por las redes y por las plataformas. Y estamos aquí con una persona maravillosa, una persona especial y una persona pues que yo tenía muchas ganas de entrevistar y que he conocido a través de las redes por esa conciencia que tiene, que se llama Mónica Rojas. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, muy contenta y muy agradecida con todas las flores que me acabas de echar. Mereces más, mereces más. Gente como tú mereces más flores de las que yo te he echado. Y aparte de virtuales, naturales, ¿vale? Esas. Nada, mira, te presento formalmente como suelo hacer, ¿vale? Y te doy la bienvenida a mi experiencia como escritor, en este caso tuyo, como escritora, Mónica. Para quienes todavía no te conozcan, me gustaría comenzar reconociéndote que eres una voz emergente del nuevo realismo mágico en la literatura hispanoamericana, que has nacido en Puebla en el año 1983, en México. Comenzaste tu trayectoria como reportera antes de volcarte a la literatura. Eres maestra en literatura española e hispanoamericana por la Universidad de Barcelona y realizaste estudios doctorales en literatura latinoamericana en Zúrich. ¿Correcto hasta aquí? Correcto, hasta aquí. Vale, perfecto. Tu primera novela fue Lobo, 2022, finalista del cuarto premio Augustin Dupin en España. Ese mismo año publicaste La niña polaca, elogiada por Elena Poniatowska, como una emotiva novela que nos adentra en uno de los periodos más oscuros y desconocidos de la Segunda Guerra Mundial. Y en 2025, Hachette Literatura publicó A la sombra de un árbol muerto, una novela multigeneracional que entreteje migración, subalternidad y resistencia desde una pluma sensible y con matices de realismo mágico como es la tuya. ¿Hasta aquí también bien? Hasta aquí vamos perfecto. Perfecto. Y también eres embajadora de Save the Children México y has escrito obras infantiles, biografías noveladas y cuentos galardonados tanto en México, tu país de origen, como España y Suiza. Y hoy quisiera, pues bueno, que nos adentrásemos en tu proceso creativo, las motivaciones que te llevaron a escribir, los desafíos que te encontraste y tus aspiraciones. Y sobre todo agradecerte por venir a este humilde espacio. No, pues muchas gracias por la invitación. No hay humilde espacio, ¿no? Cuando se trata de la promoción de la literatura en general y del amor a los libros, me parece que todos los espacios son importantísimos, el tuyo lo es, y yo soy la agradecida por la invitación, de verdad, Leonardo. Pues muchísimas gracias. Y voy a ir con la primera pregunta que va a ser un poquito referente a Save the Children. Y Save the Children, que tú perteneces, a mí me gustaría que nos hablases un poquito de esa parte más humana que hay en la Mónica Rojas escritora y que está dedicada a esta organización no gubernamental y cuál ha sido tu experiencia y qué es lo que te motivó a adentrarte en todo este proyecto. Bueno, la verdad es que Save the Children es una de las organizaciones más antiguas en cuanto a la defensa, ¿no?, de los derechos de la infancia en todo el mundo. Y a mí lo que me motivó para formar parte de la organización era justamente todo lo que venía detrás, ¿no?, de la organización y que quizás no vemos, pero que es muy importante que la gente sepa. Es una organización que tiene más de 100 años, es una organización que nació en la cuna de una mujer que no tenía absoluta necesidad de adentrarse en estos, yo le digo problemas porque realmente lo son, una mujer que se llama Eglantyne Jebb, que se llamaba Eglantyne Jebb, y que tuvo la conciencia de darse cuenta, ¿no?, y de accionar pues respecto a toda esta situación que los niños durante la Primera Guerra Mundial vivían. Tanto así que ella empezó a colectar dinero para dárselo a los países enemigos, a los niños de los países enemigos. Y eso, bueno, pues fue, digamos, un momento de rebelión, un momento en el que ella como mujer visionaria y en medio de una liga de las naciones que estaba representada puramente por hombres, alzó la voz y dijo, los niños merecen derechos especiales y los niños son víctimas de cualquier guerra. Y esa voz, ¿no?, me parece que ha sido replicada a lo largo de la historia de la organización y cuando llega a México,
¿no? En la época en la que hubo un sismo tremendo, el sismo del 85 que dejó tantas muertes, y bueno, otros desastres naturales y estas cuestiones, pues Save the Children ha estado ahí, Save the Children ha estado trabajando en pro de los niños y las niñas, y justo cuando se hizo este programa de embajadores, que tiene, bueno, pues nombres muy, muy importantes, ¿no? Gente que tiene mucho espacio mediático, como Natalia Lafourcade, está Lila Downs, están actores, actrices. Pues yo también alcé la mano, ¿no? Y desde mi humilde trinchera, pues la importancia de darle voz, ni siquiera darle voz, yo creo que eso también está un poco equivocado, diría yo más bien de escuchar a los niños que tienen voz, pero que no queremos a veces prestar oídos a sus necesidades, pues ahora replicarlas a través de la literatura. Yo creo que la literatura es un gran espacio para darle visibilidad a eso que ya sabemos, que ser niño o niña tiene muchos retos, y sin embargo parece que nacimos adultos y se nos olvida pues todo eso que representa ser, digamos, vulnerable, ¿no? Los más vulnerables dentro de los vulnerables en una sociedad como la mexicana, en donde los índices de violencia, en donde los embarazos de adolescentes, en donde las muertes, en donde el sicariato, todo esto va en contra del crecimiento y el desarrollo de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestras niñas, y es por eso que esa motivación, ¿no? Me llevó a encontrar en la literatura un espacio en donde no únicamente se dice esto que ya sabemos, sino que permanece por más tiempo, porque la agenda mediática es muy cruel y lo que pasa hoy mañana se olvida porque viene algo peor. Y yo creo que la literatura por lo menos permite un espacio de mayor vida, ¿no? Y es así como, bueno, pues hemos desarrollado libros, proyectos en busca de esa concientización a través de la sensibilidad que nos permite también tener la literatura. Pues darte las gracias de nuevo, la enhorabuena por ser como eres, y me maravilla, me fascina. No hay palabras realmente para decir proyectos de este estilo que esta señora puso en marcha y que tú y muchísima gente apoya, y más deberíamos ser, porque los niños es un colectivo tan vulnerable, los niños y las niñas, que es que no debería ocurrirle nunca nada malo. Y estamos desafortunadamente en un mundo que lo estamos viendo y nos estamos en ese aspecto un poco como que, ¿cómo te diría?, acostumbrando a que estas cosas tengan que pasar día a día, y justamente menos mal que hay gente que lucha para que eso no pase y contra que eso no pase, como sois vosotros y vuestra organización y muchas más, desde las que le damos aquí las gracias. Y me voy a saltar un poquito lo que es la cronología que tengo yo de tus obras para preguntarte sobre una de las obras que creo que tiene que ver con todo este tema de Save the Children, que es una que escribiste a cuatro manos con José Hernández Moreno, El niño que tocó las estrellas, y que une sensibilidades distintas en un relato esperanzador, ¿no? Es un libro muy bonito desde cualquier espacio que se le quiera ver, desde la ilustración, desde el diseño, desde la historia. Es un libro que ha permanecido, he de presumir, en el gusto de niños y niñas en México, en Estados Unidos, en países hispanohablantes, donde se conoce la historia de este astronauta que tiene una historia tan increíble, un niño que creció entre los migrantes, padres migrantes que iban a los campos de California, a la pizca del pepino, de la fresa, y por el que nadie daba, ¿no? Absoluto, pues, voz, ¿no? O sea, en México decimos, no daban un peso por él, porque se pensaba que no iba a poder alcanzar sus sueños, a pesar de que a los 7 años pues ya tenía la idea de convertirse en astronauta, y sin embargo lo logró. Es una historia de mucha esperanza, de mucha perseverancia, de lucha, porque durante 12 años a José Hernández le dijeron que no podía ingresar a la NASA, y sin embargo insistió hasta que fue aceptado. Y a mí me gusta mucho esta historia porque no nos habla de cuentos de hadas, no nos habla de magia. La magia está en los libros, está en la educación. Y yo creo que ese es un mensaje muy poderoso, un mensaje que tiene un ejemplo increíble. Es una historia que incluso inspiró
una película que pueden encontrar en Amazon, me parece que se llama Miles de kilómetros de distancia, es que la traducción es algo así, y creo que ese libro, pues, acercarlo a los niños, ¿no? Y hablando de toda esta situación, pues permite mostrar con un ejemplo tangible que si bien la circunstancia es difícil, porque tampoco podemos romantizar la pobreza, es posible salir de ella. Y no hablo de la pobreza económica, ¿no? O sea, la pobreza en todos los niveles y en todos los aspectos, pues bien se puede uno salir o huir de ella cuando encontramos las herramientas correctas y el acompañamiento, lo cual es muy importante, pues de los padres, de los profesores, ¿no? ¿Tienes ahí a mano El niño que tocó las estrellas? Ese sí ya no lo tengo. ¿Ese no? Bueno, no pasa nada. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Es el que voy a poner aquí como portada después, ¿vale? Y así todo el mundo lo conoce, ¿vale? Y te quería preguntar yo, ¿de dónde surge la necesidad de escribir El niño que tocó las estrellas y en qué medida está ligado a tu compromiso con la niñez y con tu papel como embajadora de Save the Children? Bueno, yo a José Hernández yo lo conocí por ahí del 2010. Escribimos un libro que se llamaba en aquel entonces El cosechador de estrellas, y sin embargo el recibimiento entre los adultos fue bueno, pero nos dimos cuenta de que teníamos que llegar a los niños y niñas si realmente queríamos, pues, despertar algo, ¿no? Digo, atreverse a decir que cambies una vida desde un libro me parece, por lo menos para esta servidora, un poco excesivo, pero sí por lo menos despertar algo de curiosidad, un acercamiento con además la figura de un astronauta que siempre es atractivo para niños y niñas y al mismo tiempo pareciera que es algo inalcanzable. Y José además, con la cercanía que tiene con los jóvenes, ¿no? Pues permitió que la historia se llevara a este público infantil de una manera sumamente amigable. Las ilustraciones son muy bonitas, la historia es maravillosa y bueno, esta vinculación también viene de la mano con pues algunos programas de Save the Children que justamente han utilizado este libro pues para acercar una historia sobre todo a los niños jornaleros, a los niños que trabajan en el campo, a los padres, a las madres, ¿no? Que no nada más es importante, por supuesto, el trabajo, que a veces es inevitable porque así se desarrollan las comunidades, pero que la educación también tiene que formar un lugar, parte de una formación, ¿no? Y bueno, pues es así como el niño que tocó las estrellas ha cumplido una función, yo digo, hermosa, ¿no? Porque ha acompañado ya no a una generación, sino a varias generaciones de niños y niñas que se van acercando a la historia. Cada vez son más los que llegan y se acercan a esta historia que parece que no pasa de moda, porque pues ¿cómo? ¿No? ¿Cómo va a pasar de moda una historia tan linda, tan motivacional? Y que bueno, pues ha dejado además en la memoria de los ahora adolescentes, porque pues bueno, fueron los de las primeras generaciones que se acercaron a ella, pues una huella importante. Pues hermoso que no pase y que no pase nunca de moda, si las obras son tan hermosas como esta. Tú participaste en la antología Voces Fragmentadas, que fue editada con motivo de los 50 años de Save the Children en México. Un libro que denuncia la vulnerabilidad y la violencia que aún marcan la infancia en cualquier país, ¿no? Y en el tuyo en concreto. ¿Qué significa para ti que la literatura se convierta en un vehículo de concienciación social en un tema tan urgente como este? Es sumamente importante. De hecho, cuando yo tuve el primer acercamiento con la organización, ya tenía en mente esta antología. Yo soy embajadora de Save the Children desde el año 2018 y ya tenía en la cabeza hacer algo más que una biografía de Eglantine Jebb, algunos textos que sirvieran para concientización, ¿no? Algo, digamos, escrituras menores, entre comillas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y esto de la antología estaba rondando por mi cabeza y tuve la buena suerte, la verdad, de acercarme a los autores y a las autoras, digo correctos en el sentido de que se sumaron sin preguntar nada,
La verdad es que cuando yo me iba acercando a Liliana Blum, a Alberto Chimal, a Julián Herbert, a Mónica Subietas, yo les decía, miren, ahorita estoy con el campo árido, aquí no hay nada, todavía no tenemos ni editorial, sin embargo hay un sueño que podemos lograr. Y la verdad es que cuando se fueron sumando los autores y llegamos a Larousse, y Larousse nos dijo, nosotros no vamos solo a publicar, vamos a donar la edición para que todas las ganancias se vayan directo a la organización. No, hombre, imagínate, fue la verdad un momento maravilloso. Yo no podía estar más que agradecida. Las ilustradoras que se sumaron también a la realización de esta antología lo hicieron desde el corazón. Y este es un proyecto que resultó ser hermoso y doloroso al mismo tiempo, porque todos los autores y autoras se sumaron con sus propias experiencias o con sus propias vivencias o con con el acercamiento incluso desde el periodismo o desde el testimonio o desde lo que los lastimaba, y todo se fue conformando de una manera impresionante. Se llama justamente Voces Fragmentadas porque habla del fragmento, habla de esto que se rompe y que no queda igual, y que a pesar de que uno quiere con el tiempo pues ir sanando ciertas cosas, pues sí, infancia es destino. Y en ese sentido, pues todos hemos sido niños, todos hemos sido niñas, y se nos olvida por dónde hemos pasado, porque pensamos que, bueno, pues los que vienen la van a tener difícil, pero da igual porque es parte de la vida, y la violencia no tendría que ser parte de la vida. Entonces, se conformó una antología muy bonita en ese sentido, con mucho corazón, con mucho compromiso, y pues todas las ganancias del proyecto pues van directamente a la organización. Entonces, ¿qué más podríamos pedir, no? Pues muy bien, muy bien. Y tu primera novela, Lobo, fue finalista del premio Agustín Dupín, como decía yo en la presentación. Eso fue en España. Ese reconocimiento internacional, ¿para ti qué significó y qué enseñanzas dejó en tu desarrollo como narradora más tarde? Fue algo que yo no podía creer, porque fue mi primera novela. Bueno, en realidad, fíjate, fue algo muy curioso. Yo escribí La Niña Polaca y Lobo que casi al mismo tiempo. O sea, yo empecé con La Niña Polaca y después de un tiempo ya era tanta la información y tanto el testimonio que yo dije, hoy tengo que hacer una pausa. Y como yo ya tenía en la cabeza esta obsesión por el boxeo, me fui un año a escribir Lobo, un año y medio, y entonces terminé Lobo antes que La Niña Polaca porque digamos que era como el intermedio, ¿no? En la película de La Niña Polaca. Entonces, bueno, pues sí, al final fue mi primer libro publicado, fue finalista del premio Auguste Dupin, y esto, digamos, fue una motivación para una escritora que además nació en la inseguridad, ¿no? Como muchos nacemos, ¿no? Con la inseguridad de decir, yo no sé si lo que estoy contando sea digno de ser leído. Y creo que ese fue como un empujoncito, ¿no? A la seguridad para decir, sí, o sea, fue una señal, como, yo lo vi como una señal de, vas bien, ¿no? No te duermas en tus laureles, pero vas bien. Y la verdad es que fue muy, muy especial haber recibido ese reconocimiento. Y si no me equivoco, en la trama de Lobo encontramos una trama policial en la que planteas una mirada crítica hacia las estructuras del poder y el mundo masculino. ¿Cómo fuiste tú construyendo ese equilibrio entre lo humano y lo social en la novela, y qué querías tú, digámoslo así, denunciar? Mira, la verdad es que desde niña yo tenía en la cabeza la obsesión del boxeo, porque yo tengo muy, muy metida en la memoria, en alguna parte incluso de mis genes, ¿no? Esta estructura violenta en la que el macho, el hombre, el padre, es el que tiene la última palabra y da el último golpe, ¿no? Y en ese sentido, creo que eso fue desde esa edad construyendo la historia de Lobo. Lobo, de hecho, es un jovencito, es un niño, y todas las historias que he estado pues construyendo a lo largo del tiempo siempre tienen que ver o giran en torno a la infancia.
Y en el caso de Lobo, de Lupe, porque él es el personaje principal, Lupe, Lobo Quesada, pues creo que la mirada está puesta en él, pero también en esta estructura social que pone a muchos hombres, ¿no? Incluso así, hombres, porque a veces se piensa que es como si el patriarcado fuera únicamente una construcción que hace a un lado la voz de las mujeres, sino porque también hay hombres, ¿no? Que digamos, entre comillas, no valen igual que otros, y entonces los pone en la periferia. Lupe es un chico de la periferia que vive en la frontera entre México y Tijuana, otra frontera, y en un espacio en donde la frontera económica y social pues no juega a su favor. Y es a través de un crimen como él se involucra en el boxeo, y a partir de ahí hay ni siquiera lo hice de manera consciente, pero hay una crítica social, por supuesto, a un sistema que vulnera a estas personas que están dentro de la periferia, fuera de la periferia e incluso dentro de una estructura machista, ¿no? En donde no hay una mayor exaltación que la que tiene que ver con la violencia y los puños, como es el mismo boxeo, ¿no? O sea, yo estuve leyendo a Joyce Carol Oates para escribir también Lobo, estuve leyendo biografías como la de Muhammad Ali, como la de boxeadores mexicanos como Julio César Chávez, y todos tenían como un punto de coyuntura esta necesidad de mostrarse como más fuerte que el otro, por supuesto, porque es un tema físico, pero también mental. El hijo que quiere ser mejor que el padre, o sea, siempre había una sombra que tenía que ver con la masculinidad y con el deber ser. Y yo creo que por ahí va la crítica del Lobo. ¿Hasta qué punto nosotros somos la sombra del otro? Ahí has dado la clave quizás mencionando a Muhammad Ali, ¿no? Es decir, él ganaba muchos combates fuera del ring porque era un gran orador y tenía una boquita que era, vamos, un pico de oro, digámoslo así, ¿no? Y machacaba a sus rivales fuera del ring y hacía una campaña durante semanas de dejarlo agotado mentalmente, y así fue como prácticamente preparó muchísimos combates, aparte de ser un superclase. O sea, es decir, una de las mayores figuras del boxeo y también a nivel social, ¿no? Como bien conocemos. Y que si alguien explora su biografía, merece la pena conocer la biografía de Muhammad Ali por todo el tema que llevó a cabo ya en su vida, ya no como profesional, sino también personal. Y quería comentarte, a ver, obra que tengas por ahí, por favor, muéstrala. ¿Tienes a Lobo por ahí? ¿Lobo? Hombre, claro, esto hay que mostrarlo, además, que la portada es muy chula, ¿eh? Es muy bonita. He tenido la suerte de tener portadas muy bonitas en mis libros. Sí, es muy chula esa portada, me ha gustado mucho porque se ve ahí al chico ahí con los guantes ahí y tal. Yo soy muy, digámoslo así, muy seguidor del boxeo. Es decir, desde muy pequeño lo veía con mi abuelo y tal, y ya no es por la masculinidad, sino por el tema más bien por el tema de incluso de la generosidad, en el sentido de que es un deporte en el que dos personas sí se pegan, pero después se abrazan, es decir, hay muchísimo respeto también. Entonces bueno, vale, algunos sí, otros no, pero bueno, normalmente el lado humano ahí está, ¿no? Entonces yo es a lo que voy, me gusta. Entonces, yo te preguntaría también, porque tú me decías que escribiste La niña polaca al mismo tiempo. En ella tú rescatas un episodio poco explorado de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Háblanos un poquito de esa historia y qué te llevó a contarla. Fíjate que se va a escuchar como un tremendo cliché, pero yo sí estoy convencida de que uno no encuentra las historias te encuentran. Y en ese sentido, y además aunado a que vengo del periodismo, pues una vez estaba yo ahí en la ciudad de León, Guanajuato, ¿no? Justo donde están todas las fábricas de los vestidos de novia, eligiendo mi vestido de novia para llevármelo a Suiza, donde actualmente radico, pues porque el amor me trajo acá. Entonces, como yo me quería llevar mi vestido de México, ¿no? Y estaba yo ahí, pues explorando un poquito la ciudad, me encuentro con una familia de apellido Pater.
Y esta familia se veía, pues decimos acá, pues muy güerita, ¿no? La verdad es que parecían extranjeros, pero hablaban pues del español con el acento que luego decimos los mexicanos, nosotros no tenemos acento, pero bien que tenemos. Y ellos hablaban como nativos mexicanos. Y entonces yo preguntando, pues me entero que son polacos y que venían con toda la migración de la época de la Segunda Guerra Mundial de las personas que habían sido liberadas en los gulag. Y entonces ese fue el punto de partida para empezar a explorar un poco más acerca de esto que yo desconocía, ¿no? Porque para mí gulags, por supuesto, me sonaban a Stalin, a Siberia, tenía yo información al respecto, pero jamás creí que esto tuviera un vínculo con mi país. Y lo tuvo porque estos polacos que estuvieron en la zona oriental viviendo normalmente, ¿no? Su vida, fueron ocupados por el Ejército Rojo, son llevados a los campos de trabajo forzado en Siberia, Stalin termina por liberarlos, pero ya nadie los quiere recibir porque nadie quiere problemas con Stalin. Entonces algunos terminan en Persia, otros terminan en África, en la zona del Raj británico, y México alza la mano y dice, yo puedo recibir 1,500 refugiados. Y es así como en la ciudad de León, Guanajuato, se conforma algo conocido como la pequeña, o algo desconocido como la pequeña Polonia. Entonces la niña polaca lo que hace es justamente rescatar todo este periodo, pero desde el testimonio vivo. Y eso yo creo que fue una de las cosas más hermosas, pero más complicadas de lograr, porque tuve la oportunidad de platicar con 97 personas que habían pasado tanto por Santa Rosa, que es la pequeña Polonia, como por los Gulag, gente que había estado en la batalla de Montecassino, y yo digo que hablé con niños, porque eran niños en la época de la Segunda Guerra Mundial, y desde la mirada infantil, ellos me contaban sus historias. Por eso es una niña, porque eran miradas ingenuas acerca de algo que absolutamente desconocían. No sabían quién era Stalin, no sabían qué onda con Hitler, no sabían quiénes tomaban la decisión de que ahora estuvieran aquí, mañana allá. Y todo eso le da a la novela un resabio a tragedia, Leonardo, que la verdad en el momento de colectar la información fue doloroso y fue muy fuerte. Yo creo que ha sido uno de los libros más fuertes de escribir, justamente por esta parte viva. O sea, las palabras están vivas en el libro y por eso fue necesario pues hacer esta pausa. Es que yo creo que muchas veces muchas veces, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo en que cuando nos retrotraemos en el tiempo a contar algo, en realidad lo contamos desde la perspectiva de ese niño, el que fuimos. Sentimos incluso los miedos, incluso las emociones vuelven a ti de alguna manera, que se recuerdan esos traumas como si fueran ese día prácticamente, porque eso es imborrable, eso es una huella indeleble en la memoria. Claro, ¿no? Y definitivamente mucha gente, o sea, de quienes platicaron conmigo y me compartieron sus testimonios, pues se negaba a hablar, por ejemplo, de temas tan fuertes como el abuso sexual dirigido a ellos, ¿no? O sea, siempre había esta parte en la que había la acotación de que sí pasó, pero a mí no, o le pasó a otros, cuando pues está probado que en los campos de trabajo forzado, por supuesto que había, y en una constante, ¿no? Y hay que respetar esas cosas, ¿no? O sea, yo no podía ponerlo en primera persona si no tenía yo, digamos, el permiso, no había licencia. Y también fue muy difícil no cruzar la línea del morbo, porque además yo quería que este libro sirviera para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, entendieran la historia y la guerra de una manera distinta. La guerra no es de buenos y malos, de héroes y villanos, blanco y negro. Las fronteras están sumamente difusas. Tanto así que hay una parte en el libro, ¿no? Que dice que mientras en los Gulag estaban esperando a que entraran los nazis como héroes para ser liberados, pues en los campos de concentración nazis estaban esperando que llegara el Ejército Rojo para que como héroes fueran liberadores, ¿no? De los presos. Entonces, en la guerra no hay estas divisiones que son más bien como hollywoodenses, ¿no?
Sí, quien se adentra en tu obra sabes que tienes una concienciación, lo que hablábamos antes, social y que tratas temas, pues bueno, aparte de concienciación que estamos hablando, valga la redundancia, temas muy profundos y que abordan el sentimiento y la emoción. Por ejemplo, a la sombra de un árbol muerto, abordas temas como la migración, la violencia y la genealogía femenina con un sustrato de realismo mágico. ¿Qué fue lo más complejo de escribir en esta obra multigeneracional y qué representa para ti dentro de tu trayectoria y qué te enseñó? Bueno, yo creo que definitivamente es el libro más difícil de escribir, ¿no? De todos, yo me atrevo a decir que es el más difícil de escribir porque le pega, ¿no?, a una herida abierta personal por muchas cosas. Uno, porque por lo menos yo no puedo escribir sin tener conciencia de mi condición de mujer, ¿no? Esto es algo que sí, muchos escritores dicen, no, es que el desdoblamiento y tal. Sí, por supuesto que uno puede entender la realidad y de interpretarla, explorarla como un hombre de España o como un hombre, ¿no? De cualquier lugar, como Lupe en el caso de Lobo. Pero cuando escribes desde lo que eres, entonces ahí hay otro tipo de sensibilidad, ¿no? Y en el caso de A la sombra de un árbol muerto, pues estas tres voces de mujeres, ¿no? Porque es una novela multigeneracional, pues van, digamos, golpeteando en algunas heridas que yo pensaba estaban cerradas, ¿no? Como la propia migración. Yo soy una migrante, y no me gusta apropiarme de las historias y hablar siempre del yo, ¿no? Eso a mí me cuesta mucho trabajo. De hecho, la novela está escrita por eso en tercera persona, para tomar distancia justamente de ella. Y yo no sé si lo logré, porque en algún momento fue como meterse a una cueva con una vela, entrar, y después ya no hallar salida. ¿Por qué? Porque se habla de silencios, de historias heredadas, de trauma, de machismo y de todos estos mitos que van conformando la historia de una familia y que al final, en lugar de heroificar, ¿no?, a los ancestros, porque a veces todos tenemos mitos en nuestra familia, ¿no? Y estos ancestros heroificados a veces, en lugar de ayudar, perjudican porque no nos ayudan a entender nuestra propia historia y nuestro propio presente. Y yo creo que cuando empezamos a desmitificar la historia, tanto con H minúscula como con H minúscula, entonces la conciencia de nuestro presente es distinta. Y es justamente por eso, por lo que A la sombra de un árbol muerto termina siendo una historia con la que muchos conectan porque todos han tenido un mito en su familia. Un mito que termina siendo fantasmal, fantasmagórico, doloroso. De este personaje no hablamos, de este sí. ¿Por qué? De este episodio no vamos a hablar. No vamos a hablar de los abortos de la abuela. No vamos a hablar de que esta tía o la otra, por decir algo, era violenta con sus hijos. No vamos a hablar de las amantes de este otro tío. ¿Por qué? Porque hay que mantener impoluta la historia de los que ya no están. Por eso la parte de la contraportada es muy provocadora, ¿no? Dice que los vivos no sepan nada de eso porque a los muertos no hay manera de engañarlos. Pero Mónica, sácame esa portada, por favor. Y aquí está. Ahí está. Muy bonita, ¿eh? Y con los tonos que tengo ya aquí detrás, para Mónica, mira. Ya, muy bien. Qué bonito, qué bonito. Sí, fue duro escribir este libro. Muy bien. Y yo te quería preguntar, porque has hablado del silencio, ¿cuánto puede abarcar un silencio? ¿Cuánto puede comunicar un silencio? Un silencio puede comunicar todo. Creo que a veces dentro de un silencio hay más mensaje que en las palabras. Y también es eso algo de lo que se explora en A la sombra de un árbol muerto, ¿no? ¿Cuántas veces el silencio termina lastimando, ¿no? Cuando pensamos que el silencio va a sanar, que el pensar que algo no existe es como eliminarlo de la memoria, incluso de tu cuerpo.
no sé si es verdad o es mentira, pero a mí me cuesta mucho trabajo pensar que si algo no está, digamos, en mi espacio de visibilidad, pues entonces no existe. Y eso es a lo que todos esperamos, ¿no? Sí, esa pretensión del olvido a veces nos hace más daño que el olvido en sí, porque realmente, bueno, es muy complicado poder olvidarse de algo porque siempre reaparece. Sobre todo temas tan importantes y tan complejos como los que tú mencionabas antes, ¿no? Que si tú no hubieras hablado de esa historia de la niña polaca, esa historia merecía ser contada, el de esas personas, porque probablemente se habría olvidado, porque es la historia de una minoría, pero una minoría que necesita y que debe ser representada por lo que le ocurrió, para que a esas minorías no vuelva a ocurrir algo así, ¿no? Y sin embargo, somos muy necios y muy tercos y cuesta trabajo pensar que no habrá otras niñas polacas, ¿no? Basta con voltear, ¿no? A lo que está pasando en Gaza, en Ucrania, en África, y uno se da cuenta que en realidad la historia se repite porque la condición del poder es justamente dividir, decirnos si somos superiores y somos inferiores, si merecemos y no merecemos, si por esta otra religión, si por esta otra manera de pensar vale la pena dejarnos vivos o no. Y todo esto son discursos de poder que lo que generan es odio y una facilidad para manipular. Por eso es importante que lecturas como La niña polaca lleguen a los jóvenes, porque estas desarrollan el pensamiento crítico. Ah, caray, yo pensé que estos eran los buenos y estos eran los malos. No, así no es la guerra, ¿no? Claro. Porque no vemos los matices, quizás, ¿no, Mónica? Es decir, vemos el negro y el blanco, ¿no? Que es lo importante de a lo mejor de tus mensajes, de tus obras, que existen los matices grises. Y los Sí. matices grises oscuros, los matices grises claros, pero el blanco impoluto, pues bueno, estará en algo celestial. Y el negro oscuro tal estará en algo que no reciba luz y que desconozcamos quizás. Pero es muy difícil que exista eso en la vida. Los buenos y los malos, los tal y los cual. Y eso pues al final es lo que tú comentabas un poco antes. Es un poco de cine y es un poco de tal, pero en la vida es difícil de interpretar la vida de una manera tan simple, creo yo. Exactamente, y yo creo que ese es uno de los grandes valores de la literatura, ¿no? Que nos permite ayudarnos en la lentitud del proceso justo de lectura, acercarnos a no a la realidad, porque yo creo que los escritores estamos muy limitados para retratar una realidad, pero por lo menos sí para explorarla, y quizás eso es mucho más rico que retratarla. Y entender, ¿no? Con una mirada crítica, ¿qué hay dentro de esta lectura que va a resonar dentro de mí? Y no porque la literatura tenga esta virtud sanadora o que nos vuelve mejores personas por el simple hecho de acercarnos a un libro, pero sí que nos vuelve más reflexivos. Y eso es muy importante en estos tiempos, que no perdamos la capacidad de reflexionar ni la capacidad de asombrarnos. Ya tanta información y sobreinformación acerca de los temas más dolorosos, ¿no? Que me están aquejando, y sin embargo no cambia nada. Sí. ¿Por qué no cambia nada? Porque no lo estamos reflexionando, lo estamos viendo y lo estamos dejando pasar como un reel. Me voy a dejar yo algunas preguntitas en el tintero para una posible vuelta tuya, porque me parece muy interesante tanto lo que haces como lo que escribes, y quizá algún día pues, nos podamos sentar aquí a alguna presentación de tu libro, pero sí que me gustaría hacerte dos preguntas antes de despedirnos, que la penúltima fuera en qué proyectos literarios estás tú ahora mismo embarcada y dónde podemos encontrarnos. ¿Dónde podemos encontrarte a ti, perdón, y tu trabajo en redes y demás? Bueno, ahora mismo estoy embarcada en aprender guionismo. Estoy trabajando en el guión de un libro. La verdad es que esto es algo absolutamente nuevo, y por ser nuevo, pues me siento como adolescente con maripositas en el estómago. Es como darle un giro a esto que de por sí hago, pero como que en un espacio desconocido, y la verdad lo estoy disfrutando mucho. Estoy también pues escribiendo algunos cuentos, ¿no? Estoy
explorando este género que me me cuesta mucho terminar una pelea por nocaut en lugar de por decisión dividida. Y bueno, pues mis libros, la manera más fácil de encontrarlos es de manera electrónica, ¿no? Es de manera electrónica. También sé que La Niña Polaca tiene distribución en España. A la sombra de un árbol muerto, espero que llegue el próximo año, ¿no? Que cruce el charco, de ida y vuelta, porque yo estoy en Zúrich, entonces va a México y que regrese para España. Y bueno, pues me pueden también encontrar en mis redes sociales, en Instagram siempre estoy pendiente de lectores, lectoras, me gusta mucho comunicar y estar siempre pues en constante diálogo, ¿no? Para ver pues cómo han leído mis libros y cómo yo puedo volver a reinterpretar lo que escribí. Perfecto, pues yo tenía pensado preguntarte como última pregunta qué consejo darías a nuevos escritores y demás, pero me la voy a guardar porque hay otra que me parece bastante más interesante y tú y yo, como docentes y educadores que somos, deberíamos hacer aquí un pequeño homenaje a gente como Gema, que tú apareces en tus redes sociales con ella, creo que entregándole uno de tus libros, que es, si no me equivoco, el que escribiste junto a este chico, exactamente, el niño que tocó las estrellas. Tú le hacías entrega de él, es una maestra tuya de tu infancia que marcó tu vida y yo me gustaría, como homenaje a ella y como homenaje a esos maestros que nos han marcado y esas personas que han dejado huella en nuestra memoria en la infancia, incluso en tu escritura, en qué manera te relacionas tú con tus lectores más jóvenes y demás, y qué lugar ocupa todo eso en tu memoria. Bueno, Gema es una persona y es un lugar de mi memoria ya. Gema es un lugar en mi memoria y es ese empujón constante que siempre pues necesito cuando estoy escribiendo, ¿no? Siempre que escribo y me trabo, recuerdo el reglazo cariñoso, siempre cariñoso de Gema diciendo, hey, tú puedes. Y la verdad es que eso es muy importante, ¿no? Es muy importante tener a alguien con quien uno como joven o como joven escritor, pues se pueda acercar, ¿no? De manera amorosa, ¿no? Para escuchar la crítica. Los jóvenes que se quieren dedicar a la escritura tienen que estar muy abiertos a la crítica. A veces es difícil que te digan, este libro no funciona, esta historia la podrías contar diferente, porque además el brío de la juventud te hace sentir que tú ya sabes todo. Y llegan los años, pasan los años y te das cuenta que todo es perfectible. Entonces, cuando tú aprendes y entiendes que todo es perfectible, entonces tienes mayor recepción, ¿no? A la crítica, hay que tener la piel gruesecita para la crítica y para el no. Y siempre los primeros no, y esa es mi personal opinión, sirven más que un sí inmediato. Pues que se queden quienes nos estén viendo y nos estén escuchando con lo que acaba de decir, una pildorita de esa de sabiduría de las que yo hablo, con homenaje a Gema y a todos esos profesores que han marcado nuestra infancia para bien, porque cuando alguien está ahí detrás tuya dándote el empujón, en lugar de decirte que no puedes hacer algo, es muy importante alentar a los chavales y a las chavalas para que sepan que pueden llegar a hacer las cosas, para que se motiven. Y desde aquí ese pequeño homenaje, desde aquí esa recomendación que ha recogido de inmediato y de manera perfecta Mónica para dar ese consejo también a las nuevas generaciones de escritores y escritoras. Y nada, agradecerte muchísimo tu paso por este episodio, invitarte de nuevo porque Gema hoy tiene una entrevista después de esta, entonces estamos un poquito acotados en tiempo, pero eso no quiere decir que yo no te tienda el guante para que puedas venir una próxima vez y seguimos hablando de otros temas que me parecen interesantísimos, Mónica. Por supuesto que sí, yo puestísima. Pues perfecto. Pues muchísimas gracias. Un abrazo para ti, un abrazo para Zurich, para México, para España y para todas las personas que nos estén siguiendo en los diferentes países. Y nada, que tu labor es inconmensurable y que me alegro de tenerte aquí entre nosotros, ¿vale? Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo. A cuidarse.
Claro.